En un mundo que no deja de crecer, el verdadero valor está en las ideas que perduran. Bienvenidos a Capital de Obra. Conversaciones que construyen futuro. Bienvenidos a este primer episodio de Capital de Obra y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, Marcelo del Castillo, desarrollador inmobiliario y un pilar importantísimo en este podcast. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas para hacerte, la verdad que estoy muy intrigada por tu profesión, pero primero te quería consultar, ¿cómo empezó? ¿Qué necesidad viste que había que cubrir? ¿Sentiste que faltaba información? Para comenzar con este podcast, Capital de Obra. Bueno, primero que nada lo que buscamos hacer es acercar la profesión de desarrollador inmobiliario a la gente, al común de la gente. Muchas veces la gente no sabe cuál es el rol del desarrollador inmobiliario, simplemente va, compra un apartamento, se muda, compra un lote, compra una casa y no sabe quién está detrás o qué hay detrás de todo ese mundo bastante interesante que es el mundo inmobiliario. Y lo que quisimos hacer a partir de Capital de Obra fue juntar a varios desarrolladores, varios arquitectos, constructores, que puedan contar su experiencia, sobre todo del lado humano, también de lo empresarial, pero sobre todo destacar lo que es la persona, para poder comunicárselo al resto de la gente. Elegimos varios desarrolladores, varios arquitectos y constructores, como te decía, que nos van a acompañar a través del ciclo, para que ellos también puedan comunicar lo que están haciendo, lo que hicieron, lo que van a hacer y sobre todo llevar a la gente la profesión de desarrollador inmobiliario. Como bien vos dijiste, este rol a veces la gente no sabe que está detrás de todo un proceso. Y contanos un poco, ¿qué es lo que hace el desarrollador inmobiliario? Bueno, el desarrollador inmobiliario, siempre digo lo mismo, es como quien se pone a armar un puzzle. Las distintas piezas del puzzle son las empresas o las personas que son parte, como el que vende el lote, el arquitecto, el que construye, el prevencionista, el carpintero, el sanitario, bueno, la unidad de negocio de venta, la inmobiliaria, o sea, todos son parte, todos son piezas de ese pequeño gran puzzle y el desarrollador inmobiliario es muchas veces quien termina armando el puzzle. Entonces el rol del desarrollador es muy importante porque es quien junta esas piezas para poder vender un producto. No solamente el desarrollador inmobiliario es aquella persona o aquella empresa que hace una torre majestuosa. Por ejemplo, podés hacer 2 casas o una casa y ya está desarrollando. Claro. Podés hacer un loteo, vender tierra, podés hacer un barrio privado, podés hacer muchas cosas que hacen que vos tengas un producto dentro del mundo inmobiliario para poner a la venta. Eso sería como el fin del desarrollador inmobiliario o del negocio, pero siempre todo nace en conjugar esas piezas para poder llevar adelante un concepto, un producto o definitivamente algo en el cual la gente se sienta cómoda, se sienta a gusto para poder vivir o directamente invertir. Es, como bien vos dijiste, una persona que hace un puzzle, que va armando diferentes eh, instancias. Te quería consultar, ¿vos cómo comenzaste a desarrollar? Bueno, nosotros inicialmente construíamos, o sea, yo soy constructor de profesión y seguimos construyendo, pero lo que vimos en el camino de nuestra historia comercial es que muchas veces faltaba esa articulación y empezamos a darnos cuenta que como constructor, solamente construyendo, nos faltaban muchas patas del negocio como para poder generar ese producto final. Siempre, obviamente, fuimos muy inquietos en el mercado, tanto en la vida y tanto en lo comercial, y siempre nos llenó el ojo poder aprender, poder escuchar y poder visualizar otra unidad de negocio. Esa unidad de negocio se fue dando muy de a poco, casi que sin pensarlo, porque no es que uno de un día para el otro dice voy a ser desarrollador inmobiliario. De hecho, cuando hablamos, comenzamos una relación comercial con alguien, le aclaramos que en realidad nuestro rol no es académico. En Uruguay no existe la profesión, digamos, con un diploma como desarrollador inmobiliario, o sea, no vas a una facultad a estudiar, sí puedes estudiar arquitectura, ingeniería, construcción. Muchas de esas patas se unen para terminar en el rol del desarrollador inmobiliario, pero el desarrollador inmobiliario muchas veces es una persona que obviamente conoce algunas de las patas de la cadena del desarrollo y termina desarrollando.
Nosotros comenzamos con cosas muy pequeñas, con lotes que muchas veces fueron aportados, construyendo y ahí vendiendo. Y ahí nos dimos cuenta que encontramos una cadena en la cual nos gustó, nos interesó y fuimos sumando empresas o sumando gente al equipo para poder tener desarrollos inmobiliarios, para seguir teniendo una cartera para que vos, tu vecino, tu amigo, cualquier persona pueda comprar o invertir en bienes raíces. Bien. Te quería consultar, hoy en día, ¿cuáles son los mayores retos que tiene un desarrollador inmobiliario? Porque hay un incremento muy grande en redes sociales, por ejemplo, de todo lo que es el negocio inmobiliario, de las inversiones, y a veces la gente cree que ese rol no es tan necesario, se desdibuja un poco. ¿Cuáles son los mayores retos que encontrás? Bueno, ahí te voy a separar un poco la pregunta en dos y te voy a comentar inicialmente cuál es el reto del desarrollador inmobiliario en su producto. Entiendo que como desarrollador hay tres variantes o tres vectores que hay que manifestarle al inversor o al cliente para que lo pueda tener a simple vista. Siempre decimos que hay una clave que es TCC, tiempo, calidad y costo. También, obviamente, tenemos que ser muy sinceros con el cliente o quien nos está viendo, que esas tres variables, si se cumplen las tres, es genial, estamos todos contentos. Nosotros como desarrollador, el constructor, el arquitecto, pero sobre todo el inversor. Muchas veces esas tres variables no se dan y por lo menos tenemos que dar dos a tiempo y forma. Por ejemplo, te hago un ejemplo muy claro. En tiempo, calidad y costo, nosotros generamos un desarrollo en el cual la calidad es mucho más interesante o generamos un estándar mucho más alto de que pensamos. En el tema costo pudimos bajar los costos durante el proceso de obra de lo que estaba cotizado y ese inversor va a terminar colocando menos dinero de lo que tenía pensado. Entonces, la variable de tiempo, si nosotros no lo cumplimos 100%, por ejemplo, un edificio que en vez de realizarlo en 24 meses lo hacemos en 25 o 26 meses, te hablo como desarrollador, como Sí. producto global, no solamente nosotros como empresa, ese cliente o ese inversor igualmente cumpliendo dos variables de tres va a estar contento porque va a tener menor costo, mayor calidad en su producto y obviamente el tiempo quizás se fue un poco de plazo. Entonces esas tres variables, tiempo y calidad y costo, la tenemos que cuidar muy bien. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo hacemos hoy en día para intentar humanizar un poco la figura del desarrollador inmobiliario? Y ahí también va un poco de la mano lo que significa hoy las redes para todo el mundo, no solamente para el desarrollador. Hoy entiendo que las redes sociales todo el tiempo nos van como poniendo pruebas, nos van Sí. poniendo muros que tenemos que saltar o voltear obviamente, y hoy por hoy la marca personal es muy importante. Si vos te fijás a nivel redes o cualquier otro espacio, el desarrollador inmobiliario primero que nada es una persona, y de esa persona lo que tiene que hacer es mostrarse como tal y mostrar su marca personal, y después la gente va a empezar a seguirlo, el desarrollador dentro de su marca personal va a estar vendiendo sin vender porque va a estar hablando de intangibles, Claro. va a estar hablando de cosas no tan puntuales o no tan de nichos de su propio producto, sino hablando de productos mucho más globales o de lo que es el desarrollo en sí, de lo que es la administración de un desarrollo, de lo que es el armado del fideicomiso, de lo que son las distintas etapas de la obra, las distintas etapas de un proyecto. Entonces, el desarrollador, teniendo una marca personal muy interesante y muy fuerte, va a lograr que determinadas personas lo sigan y esas determinadas personas a la corta o a la larga, cuando vayan o a invertir o a comprar para vivir, se van a acordar de esa persona que les habló y le marcó un camino. Por eso es muy importante seguir adelante y avanzar en este mundo de las redes, con podcast como lo estamos haciendo nosotros, con las distintas redes sociales que nos ayudan a tener la marca personal lo más alto posible. Muy bien, sí, yo creo que, como vos decís, el desarrollador inmobiliario tiene un amplio conocimiento de no solamente, bueno, de lo inmobiliario, sino que del marketing, de los pilares importantes que tiene que tener un proyecto y es importante que vos lo puedas transmitir a través de las redes y la gente genere confianza y puedas ganarte también la confianza del público. Sí, es muy importante ahí, perdón que hago No, hincapié, siempre hablas, o en este caso, de la confianza, y
hay una frase dentro del mundo inmobiliario que refleja un poco lo que somos. El desarrollador inmobiliario o la empresa inmobiliaria tiene que generar confianza, transformar esa confianza en ladrillos y los ladrillos en oportunidades para todos. ¿Qué queremos decir? Que primero que nada tiene que ser confiable. Segundo, trabajar en un nicho y tener un producto como para poder vender. Y cuando hablo de oportunidades para todos, es que toda la cadena de valor que nos ayuda a ejercer esta profesión y a tener productos para vender, tienen que ganar dinero. No hay que ser 100% ambicioso y no hay que pensar solamente en traer dinero para tu corral. ¿Por qué? Porque a la corta o a la larga se te van a terminar los productos. Y hay algo que es muy importante y la mayoría de la gente no lo conoce, que los productos que los desarrolladores llevan a cabo se financian con dinero de inversores, tanto sea como inversores en lista cero, que nosotros generamos un proyecto, se lo vamos a mostrar, y ese inversor en lista cero decide comprar lo antes posible para obtener mayores retornos, o el inversor que se transforma en socio y va a obtener una participación ya establecida desde el momento cero de ese proyecto. Entonces nosotros tenemos que generar confianza porque nosotros estamos moviendo capitales de personas que confiaron en nosotros, tanto sea como para comprar un producto en una etapa muy inicial, como para invertir en ese producto. Ahí hay determinadas situaciones que obviamente más adelante lo podemos hablar, como llevar adelante un fideicomiso, como cuando logramos que determinados propietarios aporten la tierra, que eso es muy importante porque logramos avanzar con la primera etapa, con la primera negociación sin una inversión monetaria. El aporte de la tierra es muy importante para el desarrollador inmobiliario porque es más fácil salir a negociar o salir a buscar inversores ya con un negocio establecido, claro, y con un acuerdo con el dueño de la tierra. Muchas veces el dueño de la tierra decide aportar la tierra, no en su totalidad, pero gran parte de ella, y luego se lo canjea por metro cuadrado, si fuera un apartamento, casas, o también se los canjea por metros cuadrados de terrenos y lo que se hace es un fraccionamiento. Entonces, volviendo a lo que te comentaba de la frase inicial de que el desarrollador tiene que lograr confianza para que esa confianza se traslade en ladrillos y esos ladrillos se transformen en oportunidades para todos, no hay que perder que esas oportunidades para todos inician con el inversor. Y es muy importante, tanto nuestros inversores como los inversores que acompañan a cualquier producto ganen dinero. Porque si no, el inversor va a apostar a vos una sola vez, sí, y después no va a seguir avanzando o no va a seguir haciéndote ayudar a girar esa ruedita que es tan importante para toda. Sí, que es como un engranaje, digamos. Exactamente. Que va funcionando como a lo largo del proyecto. Ahora que estuviste hablando de inversores, de diferentes maneras en las que pueden invertir, te quería consultar, ¿cómo haces para vender el producto? ¿Cómo llamás a esos inversores? ¿Cómo los atraes a un proyecto? Bueno, ahí hay dos formas de vender. Yo siempre digo que el desarrollador está vendiendo todo el tiempo lo que hace. Uno se vende como persona todo el tiempo lo que hace y cualquier negocio tiene que estar vendiéndose. Nosotros arrancamos a vender contrariamente a lo que la gente piensa, se terminó un edificio, hay un apartamento y se pone a la venta. No, nosotros lo que estamos haciendo del momento inicial es vendiendo nuestra idea, porque en un momento lo que estamos llevando adelante es intangible, nadie lo puede ver. Probablemente ni siquiera haya un terreno, haya una casa que haya que obviamente tirar abajo, que haya que demoler. Nos tenemos que imaginar ese proyecto, tenemos que cuantificar cuánto dinero va a ganar el inversor que nos va a apoyar, tenemos que buscar al dueño de la tierra para que nos aporte esa tierra y ahí comenzar a realizar todos esos negocios desde el día cero sin que exista ninguna venta. Entonces, desde el momento que nosotros estamos comenzando un proyecto o estamos imaginándonos comenzar tal proyecto, estamos vendiendo, porque tenemos que vender primero que nada nuestra idea, o si querés cambiamos la palabra de vender a convencer, sí, tenemos que convencer de nuestra idea y que nuestro proyecto va a ser único y les va a hacer ganar dinero a los inversores, porque obviamente como nosotros estamos generando proyectos, hay muchísimos desarrollos. Igual es un mercado muy competitivo, es un mercado que da lugar para todo, pero igualmente nosotros como empresa tenemos que intentar convencerlo de que el producto que estamos llevando adelante o que vamos a llevar adelante es ideal para que esta persona invierta dinero.
Esa es la parte 1 de tu pregunta de cómo empezamos a vender los desarrollos. Y la parte 2, cuando el producto está terminado o está en una etapa preliminar, nosotros tenemos que vender esos productos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros internamente, desde Acá Invierto, que es nuestra desarrolladora, tenemos un equipo de ventas que lo que va a hacer, primero que nada, es generar un producto atractivo a nivel visual, a nivel marketing, para que un cliente final lo pueda visualizar. Ese trabajo que hacemos del equipo de marketing y de comercialización es muy importante, porque a nosotros los clientes nos van a empezar a llegar y van a empezar a preguntar por ese producto específico. Y obviamente vos ya tenés que tener la lista de precios, tenés que tener los renders, tenés que tener absolutamente todo preparado para que o ese inversor que entra un poquito tarde o ese cliente final puedan elegir por nuestro proyecto. Nosotros luego de eso lo que hacemos es abrir el abanico para todas las inmobiliarias, más allá de que nosotros vendemos nosotros mismos nuestro proyecto con nuestro equipo de venta, también abrimos el abanico para todas las inmobiliarias y todas las inmobiliarias ofrecen o puedan ofrecer nuestro producto. Yo me quedé pensando en lo que estuviste hablando sobre los financiamientos. ¿Me podrías dejar como más claro, más puntual, cómo hacer para buscar un financiamiento o qué tipo de financiamientos existen? Bueno, hay varias clases de financiamiento o de cómo conseguir financiamiento. Hoy te comentaba que, por ejemplo, está la famosa lista cero. Vos tenés el proyecto y vas y le ofreces a determinados inversores que conoces de la vida, o un amigo te trae a un inversor que se quedó con dinero para invertir en bienes raíces, o un contacto de un contacto. Entonces a esa gente en la lista cero le decís, mirá, estos apartamentos hoy en Pozo, que todavía no comenzó la obra, yo te los puedo vender a vos en $2.000 el metro cuadrado, y este apartamento a vos te va a salir 100.000. Nosotros durante el proceso de obra lo vamos a poner a la venta un 20% más caro. Obviamente que ese apartamento va a salir $120.000. Ahí la persona que invirtió inicialmente en esa lista cero va a tener una plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es la diferencia de lo que uno compra con lo que termina vendiendo. El inversor que ingresa en lista cero, obviamente, tiene distintas particularidades y tiene un riesgo. Cuanto más temprana es la etapa de iniciar, mayor es el riesgo, pero también es mayor es la ganancia. Obviamente es directamente proporcional. Después de comentarte sobre lo que es la lista cero, te quiero comentar de inversores que lo que hacen es transformarse en socios. Entonces lo que hace es, en vez de cambiar dinero por metro cuadrado, es trasladar socios o traer socios a un proyecto en sí. Cada proyecto es totalmente independiente del resto de los proyectos, o sea que cada inversor va a decidir invertir dinero en ese proyecto y no tiene nada que ver con la ganancia de los otros proyectos. Entonces se genera un fideicomiso y cada inversor que ingresa con un determinado monto de dinero. Se regula que el beneficio a obtener o la plusvalía va a ser un 20-25%, y cuando se vende, cada inversor recupera su dinero más esa plusvalía o esa diferencia en porcentaje de lo que fue colocando. O sea, si coloca un 2% del valor total, un 10% recibe un 10% más la plusvalía. Entonces tenemos el inversor que decide capitalizar un proyecto para convertirse en socio, el inversor que desde el momento cero busca ganar algo de dinero, pero no se transforma en socio de la desarrolladora, se transforma en alguien que invierte por metros cuadrados. Y ahí lo que hace o el beneficio de la desarrolladora, porque obviamente todos trabajamos para obtener un rédito económico, nosotros tenemos determinadas clases de obtener resultados económicos. Si es un fideicomiso, cobramos un fee o un porcentaje del beneficio total del producto, y si son inversores que ingresan en lista cero, obviamente que le cobramos un porcentaje de su beneficio. O sea que la desarrolladora tiene que ser, digamos, la parte de arriba de esa pirámide, porque es la principal accionista del producto. Accionista no en capital, sino en trabajo. Entonces, cuanto mejor le vaya a ese producto, más va a ganar la desarrolladora, porque gana un porcentaje del beneficio de los inversores.
Entonces esto es muy importante que el cliente lo sepa y está todo regulado bajo las leyes de Uruguay, con un contrato de trabajo, con un fideicomiso. Entonces como que no queda nada librado al azar. También siempre comentamos que muchas veces pasa que a veces los inversores que invierten como socios y se creen socios quieren llevar adelante las riendas del Eso te iba a negocio. consultar, si te ha pasado de que algún socio tenga como ganas de meterse un poco más en lo que son como las decisiones más importantes. Bueno, en realidad sí, muchas veces pasa que el inversor quiere tomar decisiones, pero no los dejamos. Primero que nada, siempre pongo un ejemplo que está muy bueno. El inversor es el dueño del avión, es el dueño de la estación de servicio que le venden hasta a ese avión, es el dueño de la pista, es el dueño de todo el lugar donde se genera el aeropuerto, pero no es quien maneja ese avión. Claro. Nosotros tripulamos ese avión durante todo el proceso de obra o de proyecto. Lo despegamos, lo volamos y lo bajamos en otro aeropuerto, obviamente con un resultado positivo, Claro. exactamente. ¿Por qué decimos esto y se lo hacemos ver al inversor? Porque muchas veces en el proceso donde ese avión despega y vuela, obviamente que hay problemas con el clima, hay turbulencias, entonces cuando nosotros miramos al costado y hay problemas en el desarrollo, el inversor no quiere estar manejando ese avión, porque ¿quién va a querer estar manejando un avión con turbulencia? Entonces lo que le decimos es, quédate tranquilo, nosotros vamos a tripular este avión durante todo ese proceso y lo vamos a bajar en otro aeropuerto con muy buen resultado. Esto es muy importante que el inversor lo entienda y también queda por escrito, porque obviamente más allá de trasladarle y comentarle este ejemplo, que es un ejemplo muy gráfico de lo que pasa, tiene que quedar todo por escrito. También es cierto que muchas veces esos pilotos de aviones, como la desarrolladora, tienen muchísimas más horas de vuelo que un piloto que está recién comenzando. Entonces yo siempre también les doy este ejemplo, porque obviamente el inversor ahí me dice, bueno, pero yo quiero que este avión lo tripule una desarrolladora que ha hecho 1.000.000 de metros cuadrados, y nosotros no hicimos 1.000.000 de metros cuadrados, pero sí lo que tuvimos desde el día que comenzamos a tripular ese avión, a manejar ese avión, fueron y es muchísimas ganas, porque obviamente nuestra posición de desarrolladora chica nos hace convertir esa debilidad en fortaleza. Es decir, como somos una desarrolladora pequeña, cada vez que desarrollamos un producto, tenemos que hacerlo de una manera muy exitosa y muy eficiente, porque evidentemente si estamos desarrollando 40 edificios y en uno fallamos, pues no sería un gran problema, pero si estamos desarrollando 2, 3 productos por año y fallamos en uno, el porcentaje de falla es muy alto. Entonces nosotros tenemos que cuidar al máximo lo que hacemos. Entonces redoblamos en tiempo, en trabajo, en sacrificio, en ganas, en voluntad y todo eso que nos equipara con esa desarrolladora o esos pilotos que han tripulado aviones con muchísimas más horas de vuelo que nosotros. Entonces eso a la corta o a la larga se nota, se ve y el inversor empieza de a poquito a confiar en nosotros justamente por esto, porque invirtió una vez, le fue bien, invirtió otra vez, le fue bien y ha notado que ha ganado más dinero que una desarrolladora grande. ¿Por qué? Porque estamos muy encima, porque cada proyecto que nosotros tenemos nos hace único e intentamos no generar más de 2 o 3 proyectos al año en este momento y en esta etapa que estamos teniendo en nuestra vida de empresa. Realmente dejaste muy en claro cuál es el rol del desarrollador inmobiliario. Se nota mucho que hay que tener, bueno, confianza, hay que inspirar confianza más que nada, tener conocimiento también es un poco lo que vos decías de falla y error y aprender a base de eso. Y bueno, y las horas trabajadas y todo eso es lo que da el conocimiento para poder sacar adelante los proyectos tan exitosos que han tenido. Y te quería consultar, ¿cómo ves la realidad de vivienda en Uruguay? Bueno, es un hecho y una realidad, y no lo digo yo. Hoy faltan 70.000 soluciones habitacionales, es decir, el Uruguay como Estado, el Uruguay como país, no fue capaz hasta el día de hoy de generar esas 70.000 casas
para personas o familias, sobre todo en lugar donde hay niños, hay esa escasez de vivienda. Es muy importante separar lo que es el mercado y lo que son las políticas que deberíamos tener como país y también como empresas. El mercado de real estate uruguayo está muy dinámico, se está moviendo mucho, hay que separar también las zonas, pero han pasado distintas cosas y muchas eventualmente han sido una característica de los últimos 15 o 10 años para atrás. Se produjo un éxodo para el este en lo que es todo Montevideo, que eso es muy importante porque ha liberado zonas en el cual, contra el límite de Canelones, que obviamente no estoy descubriendo nada, pero hay zonas donde el uruguayo decidió mudarse. También lo que ha pasado en el mercado inmobiliario, que antes, muchas veces, cuando nosotros éramos chicos o hace un poco de tiempo, el uruguayo trabajaba en un lado, se trasladaba para vivir a otro y se trasladaba o se trasladó cuando era más Sí, chico para estudiar en otro lugar. Hoy, la famosa ciudad de los 15 minutos, donde todo debería estar cerca, sí, donde el uruguayo debería poder trabajar, vivir, estudiar y que sus hijos estudien. También el tema de salud es muy importante, generarlo en un lugar cercano. Primero que nada por el tema del tránsito, el tema de la distancia, la vida ha cambiado, también está bueno. O antes, nosotros o nuestros padres, nuestros abuelos, siempre que terminaban de trabajar y llegaban a los trabajos, siempre había algún peaje, siempre paraban en algún lugar, en el famoso boliche de la esquina. Hoy no, hoy lo que estamos haciendo es el tiempo de familia, lo estamos intentando capitalizar al 100% e intentamos claro. tanto que los sábados y los domingos sean sagrados y estar en esa familia y en ese hogar todos viviendo juntos, y eso ha hecho que las viviendas cada vez estén más cerca de los servicios. Entonces, eso ha movido lo que es el mercado uruguayo. Obviamente que ANB, bajo la ley de promoción a la vivienda, ha favorecido mucho, sobre todo a inversores que han decidido invertir para generar mayor cantidad de vivienda. Es un hecho que hoy faltan 70.000 viviendas, hay que generar políticas de Estado, hay que unirse entre el gobierno, no importa cuál sea, los desarrolladores y determinadas cooperativas para intentar que nosotros como país el día de mañana podemos estar orgullosos y decir que no hay ningún niño, ninguna familia durmiendo en la calle. Y luego un poco, cuando me hablabas de cómo viene el mercado uruguayo, yo creo que viene muy bien, que viene creciendo, hay distintos polos que se han generado, ¿no? Obviamente yo no voy a descubrir lo que es Punta del Este, Sí, pero es muy importante cómo también ha mutado Punta del Este y cómo ha dejado de ser esa ciudad de 10, 15 días en enero para sí. ser una ciudad donde se vive todo el año. También el oeste con Colonia, con más Colonia, y lo que ha generado NB en algunos departamentos del interior, con algunos desarrollos muy interesantes, hacen que Uruguay sea visto para los inversores con un lugar muy interesante para invertir. No solamente porque hay una diversidad en lo que es el inversor, sino que puede también obtener y seguramente obtenga un país donde se encuentre con las leyes y las normas que no cambien constantemente, con el precio del dólar bastante fijo de hace un tiempo y que sobre todo las reglas de juego que el gobierno de turno, pero sobre todo el país, le dan al inversor sean siempre las mismas y no sean cambiantes. Obviamente que siempre hay pequeños cambios y siempre se produce según el gobierno, cada uno quiere generar su ley y demás, pero en lo macro, no en lo micro, en lo macro siempre Uruguay se muestra como un país muy, muy positivo para recibir inversiones y para que el mismo uruguayo invierta en su país. Bueno, dejaste muy claro el concepto. Te quería consultar, ¿qué esperás vos y para tu audiencia de Capital de Obra? ¿Qué se viene? Perfecto. Bueno, se vienen muchas cosas, muchas sorpresas, pero te voy a separar la pregunta en dos. Para la audiencia esperamos que puedan disfrutar de este proyecto como lo estamos haciendo nosotros, de que lo iniciamos, de que lo soñamos, de que lo pensamos, estamos realmente disfrutando. Cuando comenzamos a invitar a los determinados, valga la redundancia, invitados que van a estar acompañándonos, nos dimos cuenta de que hay una necesidad de hablar del desarrollo, de hablar de los proyectos en común, porque realmente tuvimos la suerte
aunque muchas veces dicen que la suerte hay que ayudarla, Sí. de que la mayoría, o de que todos, te diría, nos dijeron que sí. Algunos realmente nos sorprendieron. Ahora en la segunda etapa de la parte de la pregunta te contesto eso, pero con respecto a la audiencia, eso, de que puedan disfrutar sobre todo nuestros episodios de Capital de Obra, de que puedan conocer lo que es el rol del desarrollador inmobiliario, pero sobre todo que puedan humanizar al empresario, que muchas veces está un poco Sí. bastardeado, que muchas veces se ve con malos ojos. Intentamos llevar adelante entrevistas, más allá de que yo no soy entrevistador ni mucho menos, intentamos llevar adelante ese rol con muchísimo, destacando muchísimo la parte humana. Intentamos que las preguntas, más allá de ir directamente relacionadas a la parte comercial y la parte empresarial, pero sobre todo la parte humana, que aflore la persona, que aflore la personalidad. De hecho, en los primeros episodios que grabamos ya nos dimos cuenta de la calidad de gente, más allá de la calidad de invitados, sino de la calidad de gente que pudimos hacer parte a esto. Y bueno, y que la audiencia o que la gente nos pueda acompañar de a poco y que pueda empezar a conocer los productos y los desarrollos que hay en Uruguay, que también es una parte importante porque el día de mañana va a comprar, porque todo el mundo necesita una vivienda, tanto sea como para alquilar o para comprar, y también el día de mañana pueden llegar a invertir. Entonces, la idea, más allá de destacar lo humano y destacar la persona, es poderle mostrar las distintas oportunidades, los distintos productos, y que la persona cuando vaya a tomar una decisión sepa o tenga todas las cartas Claro, arriba de la está mesa. bien informado. Exactamente, la información es muy importante. Hoy, en este momento que estamos viviendo, el que maneja la información maneja el mercado. Sí. Entonces es muy importante que el inversor o las personas puedan tener la información sobre la mesa. Y comentándote la segunda parte de la pregunta, ¿qué esperamos nosotros de Capital de Obra? Bueno, sorprendernos. Desde el momento cero ya nos hemos sorprendido, un poco por lo que te decía, de la calidad humana de los invitados. Hoy Capital de Obra ya está preparando una segunda etapa o un segundo ciclo que vamos a denominar Capital de Obra en Obra. Entonces, más allá de conocer a los invitados y estar en un estudio de grabación, vamos a ir a las distintas locaciones o a los distintos desarrollos de los desarrolladores inmobiliarios para poder mostrar el producto muchísimo más cercano de lo que realmente se puede llegar a ver con una entrevista o se puede llegar a percibir con el desarrollador. Vamos a ver los productos, vamos a ver los edificios, los apartamentos, los amenities, los barrios privados, los lotes, todo lo que te puedas imaginar en este segundo o ciclo o segunda etapa de Capital de Obra en Obra. Y luego, lo que te decía inicialmente, de que no dejó de sorprendernos este proyecto. Hemos conseguido invitados en Argentina, Paraguay, Brasil, Dubái, España, Miami, México y obviamente Uruguay. Y ni que hablar que todas estas distintas locaciones nos va a hacer viajar, nos va a hacer entrevistarnos con los desarrolladores en su lugar de origen. Entonces esto nos tiene muy, muy contentos y muy sorprendidos y esperamos que no ponernos nosotros un techo sobre nuestras cabezas, sino bien, dejarlo sí. que fluya y soñar con esto que a nosotros nos gusta mucho hacerlo y siempre digo lo mismo, que sueño mucho, por eso duermo poco, entonces nos encanta poder avanzar con esto que hemos denominado y hemos llamado Capital de Obra. Bueno, muchas gracias Marcelo por compartir tu conocimiento, tu transparencia y bueno, nos estamos viendo en otros capítulos de Capital de Obra.